Bienvenidos a El Guardián de la Historia. Hoy les traemos una de las batallas más épicas y heroicas de la antigüedad, la batalla de las Termópilas. En el año 480 a.C., el vasto imperio persa, bajo el mando del rey Jerjes I, decidió lanzar una invasión masiva para someter a las ciudades-estado griegas y expandir su dominio. Este conflicto, conocido como la Segunda Invasión Persa de Grecia, se gestó en respuesta a la humillación sufrida por los persas en la primera invasión, especialmente tras su derrota en la batalla de Maratón en 490 a.C. Jerjes, decidido a vengar esta derrota y consolidar su poder, reunió un ejército colosal, que algunos historiadores antiguos estiman en cientos de miles de soldados. Este ejército incluía infantería, caballería y una formidable flota naval. Con esta fuerza abrumadora, Jerjes marchó hacia el oeste, cruzando el Helesponto y avanzando por la península balcánica. Las ciudades-estado griegas, famosas por sus constantes rivalidades y guerras internas, se enfrentaron a una amenaza existencial que requería una unión sin precedentes. Atenas y Esparta, las dos potencias principales de Grecia, lideraron un consejo helénico en Corinto para formar una alianza defensiva. Este fue un momento crucial en la historia griega, ya que rivales tradicionales dejaron de lado sus diferencias para enfrentarse a un enemigo común. El consejo decidió que la mejor estrategia para detener el avance persa era defender el estrecho paso de las Termópilas, una ubicación estratégica que restringiría el número de tropas persas que podían atacar simultáneamente. La defensa de este paso fue encomendada a un contingente liderado por el rey Leónidas de Esparta, conocido por su valentía y habilidades militares. Leónidas y sus 300 espartanos, junto con otros aliados griegos, marcharon hacia las Termópilas, conscientes del desafío monumental que enfrentaban. La fuerza griega. Frente al vasto ejército persa, los griegos debían confiar en su disciplina, valentía y conocimiento del terreno. Liderando la defensa estaba el rey Leónidas de Esparta, acompañado por sus legendarios 300 espartanos. Estos soldados de élite eran la fuerza más temida y respetada de toda Grecia, entrenados desde jóvenes en el duro apogeo, un riguroso sistema de educación y disciplina militar. Pero Leónidas no estaba solo. Junto a los espartanos, un total de aproximadamente 7.000 soldados griegos de diversas ciudades-estado se unieron en esta defensa heroica. Entre ellos se encontraban 700 tespios, liderados por Demófilo, quienes se destacaron por su compromiso de luchar hasta el final junto a los espartanos. También había 400 tebanos y contingentes de otras polis, como los focidios y los locrios. Aunque estos hombres provenían de diferentes regiones y tenían diferentes culturas y dialectos, en las Termópilas estaban unidos por un propósito común, detener la invasión persa y proteger su libertad y sus hogares. Sabían que, si los persas atravesaban este estrecho paso, nada podría detenerlos hasta llegar al corazón de Grecia. La elección de las Termópilas como campo de batalla no fue accidental. Este estrecho desfiladero, flanqueado por montañas y el mar, era el lugar perfecto para una defensa numéricamente inferior. Aquí, la superioridad numérica del ejército persa se vería neutralizada, obligando a los invasores a enfrentarse a los griegos en un terreno donde no podrían desplegar toda su fuerza. Los griegos fortificaron el paso y se prepararon para la batalla. Leónidas, consciente de la gravedad de la situación, consultó los oráculos y se preparó para un sacrificio que podría cambiar el curso de la historia. La presencia de los espartanos, conocidos por su inquebrantable disciplina y destreza en combate, infundió valor y determinación en el resto de los defensores griegos. Así, con una fuerza relativamente pequeña pero increíblemente decidida, los griegos se dispusieron a enfrentar al gigantesco ejército persa. Sabían que sus posibilidades de victoria eran escasas, pero también sabían que su resistencia podría inspirar a toda Grecia a unirse y luchar por su libertad. Primeros días de combate. El vasto ejército persa, liderado por Jerjes I, llegó al paso de las Termópilas con la expectativa de una victoria rápida y aplastante. Sin embargo, lo que encontraron fue una feroz resistencia liderada por Leónidas y sus hombres. Los persas, acostumbrados a abrumar a sus enemigos con su número y poder, se encontraron con una barrera impenetrable. Durante los 2 primeros días de combate, los griegos aprovecharon al máximo las ventajas tácticas que ofrecía el estrecho paso. Formando una sólida falange, los soldados griegos repelieron ola tras ola de ataques persas. La falange, con sus escudos entrelazados y lanzas largas, creó un muro impenetrable que los persas no podían atravesar. Los inmortales, la élite del ejército persa, fueron enviados al frente con la esperanza de romper la resistencia griega. Sin embargo, incluso estos guerreros experimentados fueron incapaces de superar las líneas griegas.
La estrechez del paso impedía a los persas utilizar su superioridad numérica, forzándolos a enfrentarse a los griegos en combate cuerpo a cuerpo, donde la disciplina y la táctica griega prevalecieron. Jerjes, viendo cómo sus fuerzas eran detenidas una y otra vez, comenzó a desesperarse. No podía comprender cómo un contingente tan pequeño podía resistir a su inmenso ejército. La moral entre las tropas persas empezó a decaer, mientras que la valentía de los griegos se convertía en una leyenda viviente. En estos 2 días de lucha, los griegos demostraron una habilidad táctica y un coraje excepcionales. A pesar de estar numéricamente superados, su conocimiento del terreno, su disciplina y su determinación les permitieron resistir contra un enemigo aparentemente invencible. Cada soldado sabía que luchaba no solo por su propia vida, sino por la libertad de toda Grecia. La traición de Efialtes. Mientras la batalla en el paso de las Termópilas continuaba, el destino de los valientes defensores griegos se vio sellado por un acto de traición. Un hombre llamado Efialtes, cuyo nombre se convertiría en sinónimo de traidor, se acercó al campamento persa con una oferta que Jerjes no podía rechazar. Efialtes, motivado por la promesa de una recompensa, reveló a Jerjes la existencia de un sendero secreto que rodeaba el paso de las Termópilas. Este sendero, conocido solo por unos pocos, atravesaba las montañas y permitía a los persas flanquear a los defensores griegos. Con esta información crucial, Jerjes vio una oportunidad para romper la impenetrable defensa griega. Durante la noche, Jerjes envió a su fuerza de élite, los inmortales, a través del sendero revelado por Efialtes. Guiados por el traidor, los persas se movieron sigilosamente a través de las montañas, rodeando lentamente las posiciones griegas. Al amanecer, los inmortales descendieron sobre el flanco trasero de los griegos, sellando el destino de Leónidas y sus hombres. Al recibir noticias de la traición y el avance enemigo, Leónidas comprendió que la situación era desesperada. La fuerza principal del ejército persa estaba ahora tanto delante como detrás de los defensores griegos. Consciente de la imposibilidad de una victoria y del peligro que corría todo el ejército, Leónidas tomó una decisión que sería recordada como el mayor acto de sacrificio en la historia militar griega. Leónidas ordenó a la mayoría de las tropas griegas que se retiraran para salvar sus vidas y continuar la lucha en otro lugar. Sin embargo, él y sus 300 espartanos, junto con 700 tespios y 400 tebanos, decidieron quedarse y luchar hasta el final. Este pequeño grupo de valientes comprendió que su sacrificio podría inspirar a toda Grecia a unirse contra la amenaza persa. La decisión de Leónidas y sus hombres no fue tomada a la ligera. Sabían que enfrentaban una muerte segura, pero también sabían que su resistencia podría convertirse en un símbolo de coraje y determinación. En el último día de combate, rodeados y superados en número, lucharon con una valentía y ferocidad que resonaría a lo largo de los siglos. El último día. Al amanecer del tercer día, los griegos sabían que su destino estaba sellado. Rodeados por las fuerzas persas, los hombres de Leónidas se prepararon para una lucha desesperada. Esta sería su última batalla, una lucha final que se convertiría en una leyenda inmortal. Leónidas, consciente del sacrificio que estaba por realizar, se dirigió a sus hombres por última vez. Les recordó que su valentía y sacrificio no serían en vano. Su resistencia inspiraría a toda Grecia a unirse contra el invasor y luchar por su libertad. Con estas palabras, los 300 espartanos, 700 tespios y 400 tebanos se prepararon para enfrentar al enemigo una vez más. Los persas atacaron con toda su fuerza, pero los griegos, a pesar de estar exhaustos y superados en número, lucharon con una determinación feroz. La estrechez del paso seguía jugando a su favor, permitiéndoles mantener sus posiciones y causar grandes bajas entre las filas enemigas. La batalla fue brutal y sangrienta. Los griegos, conscientes de que no habría rendición ni retirada, lucharon con una ferocidad inigualable. Cada soldado sabía que su vida tenía un propósito mayor, defender la libertad de Grecia y convertirse en un ejemplo de valentía y sacrificio. Leónidas, luchando en la primera línea, se convirtió en un símbolo de resistencia y liderazgo. Su presencia inspiraba a sus hombres a seguir luchando, a pesar de las abrumadoras probabilidades en su contra. La batalla continuó durante horas, con los griegos resistiendo tenazmente cada avance persa. Finalmente, Leónidas cayó en combate, rodeado por sus enemigos. Su muerte marcó el punto culminante de la batalla. Con su líder caído, los griegos continuaron luchando, pero la situación era desesperada. Los espartanos, tespios y tebanos lucharon hasta el último hombre, vendiendo sus vidas tan caro como pudieron. Al final del día, el campo de batalla estaba cubierto de los cuerpos de los valientes defensores griegos.
Aunque los persas habían ganado la batalla, la resistencia de Leónidas y sus hombres había demostrado que la libertad y el valor podían prevalecer incluso ante las fuerzas más abrumadoras. Consecuencias. La noticia del heroico sacrificio de Leónidas y sus hombres en las Termópilas se extendió rápidamente por toda Grecia, despertando una ola de admiración y determinación. Aunque los persas habían logrado abrirse paso, el valor demostrado por los defensores inspiró a las ciudades-estado griegas a unirse en una lucha común contra el invasor. En respuesta a la tragedia de las Termópilas, las ciudades-estado griegas, lideradas por Atenas y Esparta, se reunieron en Corinto para fortalecer su alianza. La urgencia de la amenaza persa llevó a una cooperación sin precedentes entre los griegos, quienes comprendieron que solo mediante la unidad podrían enfrentar al poderoso ejército de Jerjes. Mientras tanto, la flota griega, comandada por el ateniense Temístocles, se preparaba para una confrontación decisiva en el mar. Temístocles ideó una estrategia audaz para atraer a la flota persa hacia el estrecho de Salamina, donde la maniobrabilidad de los barcos griegos les daría una ventaja crucial. En septiembre del 480 AC, tuvo lugar la batalla de Salamina. La flota griega, superada en número, logró infligir una derrota devastadora a la armada persa. Esta victoria no solo debilitó significativamente el poder naval persa, sino que también elevó la moral de los griegos y demostró que la determinación y la estrategia podían superar la fuerza bruta. Sin embargo, la amenaza persa no había terminado. En el verano del 479 AC, las fuerzas griegas se enfrentaron al ejército persa en la batalla de Platea. Bajo el liderazgo del espartano Pausanias, los griegos lograron una victoria decisiva que puso fin a la invasión persa. La derrota de los persas en Platea aseguró la supervivencia de las ciudades-estado griegas y marcó el comienzo del fin del expansionismo persa en Europa. Las victorias en Salamina y Platea no solo repelieron la invasión persa, sino que también marcaron el comienzo de una nueva era para Grecia. La resistencia exitosa contra el imperio más poderoso del mundo fortaleció la identidad griega y fomentó un sentido de orgullo y unidad nacional. Esta unidad fue fundamental para el florecimiento cultural y político que seguiría en la Grecia clásica. El periodo que siguió a las guerras médicas vio el auge de la Atenas de Pericles, la expansión de la democracia y un extraordinario florecimiento de las artes, la filosofía y la ciencia. La cultura griega, influenciada por la valentía y el sacrificio de los guerreros en las Termópilas, sentó las bases de la civilización occidental. La batalla de las Termópilas se convirtió en un símbolo eterno de coraje, sacrificio y resistencia contra la opresión. Este legado ha perdurado a través de los siglos, inspirando a generaciones en todo el mundo. Desde monumentos hasta películas, la historia de Leónidas y sus hombres sigue siendo un recordatorio poderoso de lo que puede lograrse cuando se lucha con valentía y determinación por la libertad. La noticia del heroico sacrificio de Leónidas y sus hombres en las Termópilas se extendió rápidamente por toda Grecia, despertando una ola de admiración y determinación. Aunque los persas habían logrado abrirse paso, el valor demostrado por los defensores inspiró a las ciudades-estado griegas a unirse en una lucha común contra el invasor. En respuesta a la tragedia de las Termópilas, las ciudades-estado griegas, lideradas por Atenas y Esparta, se reunieron en Corinto para fortalecer su alianza. La urgencia de la amenaza persa llevó a una cooperación sin precedentes entre los griegos, quienes comprendieron que solo mediante la unidad podrían enfrentar al poderoso ejército de Jerjes. Mientras tanto, la flota griega, comandada por el ateniense Temístocles, se preparaba para una confrontación decisiva en el mar. Temístocles ideó una estrategia audaz para atraer a la flota persa hacia el estrecho de Salamina, donde la maniobrabilidad de los barcos griegos les daría una ventaja crucial. En septiembre del 480 AC, tuvo lugar la batalla de Salamina. La flota griega, superada en número, logró infligir una derrota devastadora a la armada persa. Esta victoria no solo debilitó significativamente el poder naval persa, sino que también elevó la moral de los griegos y demostró que la determinación y la estrategia podían superar la fuerza bruta. Sin embargo, la amenaza persa no había terminado. En el verano del 479 AC, las fuerzas griegas se enfrentaron al ejército persa en la batalla de Platea. Bajo el liderazgo del espartano Pausanias, los griegos lograron una victoria decisiva que puso fin a la invasión persa. La derrota de los persas en Platea aseguró la supervivencia de las ciudades-estado griegas y marcó el comienzo del fin del expansionismo persa en Europa. Las victorias en Salamina y Platea no solo repelieron la invasión persa, sino que también marcaron el comienzo de una nueva era para Grecia. La resistencia exitosa contra el imperio más poderoso del mundo fortaleció la identidad griega y fomentó un sentido de orgullo y unidad nacional.
Esta unidad fue fundamental para el florecimiento cultural y político que seguiría en la Grecia clásica. El periodo que siguió a las guerras médicas vio el auge de la Atenas de Pericles, la expansión de la democracia y un extraordinario florecimiento de las artes, la filosofía y la ciencia. La cultura griega, influenciada por la valentía y el sacrificio de los guerreros en las Termópilas, sentó las bases de la civilización occidental. La batalla de las Termópilas se convirtió en un símbolo eterno de coraje, sacrificio y resistencia contra la opresión. Este legado ha perdurado a través de los siglos, inspirando a generaciones en todo el mundo. Desde monumentos hasta películas, la historia de Leónidas y sus hombres sigue siendo un recordatorio poderoso de lo que puede lograrse cuando se lucha con valentía y determinación por la libertad.